Dios, damos gloria y honra a Dios por esta oportunidad maravillosa que Dios nos da. Llegar hasta sus hogares, hasta su sitio de trabajo, a través de este medio, reunirnos en este lugar para glorificar y exaltar a nuestro Dios. Quiero invitarle para que me acompañe a Gálatas, el capítulo 5, versículo 1. Vamos a mirar un tema maravilloso que se llama firmes en la libertad. Firmes en la libertad. Amén. Recuerde que aunque en la sociedad hay gente que no está entre rejas y que va a laborar, va a hacer deporte, hace lo cotidiano, pero son prisioneros del alcohol, de la droga, de la pornografía, en fin, de un sinnúmero de cadenas, de eslabones que arman una cadena, y el peso del pecado no los deja actuar con libertad. Pero hay personas que están en una cárcel entre rejas, entre barrotes, pero allí el Señor Jesucristo les ha hecho ¿qué? Libres, porque han conocido la verdad. Y recuerde que Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres para la gloria y la honra de Dios. Por eso es importante que podamos entender y comprender que nosotros necesitamos de verdad disfrutar de la libertad que el Señor nos ha dado. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Bueno, vamos entonces a disfrutar de la palabra del Señor. Recuerde que este tiempo es de reverencia ante el Señor, porque la Biblia dice que donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y la presencia de Dios merece respeto. Dios es un Dios de orden, y Dios se glorifica en medio de nosotros para la gloria y la honra de su bendito nombre. Entonces Gálatas capítulo 5 nos recomienda, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. O sea, mantengámonos en esa libertad con firmeza, sin fluctuar, sin divagar en dos pensamientos. Es lo que el Señor nos quiere decir. Y nos recomienda y dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por eso cuando el Señor Jesucristo liberta a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿qué fue lo que le dijo? Vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusan? Le dijo antes de hacer esa recomendación. Le dijo: Señor, ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque recuerde que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, no vino a condenar. Pero es importante que nosotros valoremos lo que el Señor hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Porque recordemos que hay una promesa maravillosa cuando nosotros le entregamos la vida a Cristo Jesús, que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará. En algunos va más avanzada, en otros va un intermedio, en otros va un poco menos, en otros va un poco más. Muchas veces depende, por supuesto, de la disposición. Por lo general depende de la disposición de la persona, porque recuerde que la Biblia nos enseña y nos habla sobre la semilla, que parte cayó entre pedregales, parte cayó entre espinos, pero parte cayó también en tierra fértil, en tierra buena, para la gloria y la honra de Dios. Así es de que hemos de mantenernos y valorar esta libertad inconmovible, hermano. No podemos ni debemos, ante todo, no debemos de volver atrás. De verdad que atrás no hay nada bueno. No hay, los recuerdos del pasado es pasado. Nosotros no podemos recuperar una sola milésima de segundo del tiempo que ya pasó. Y entonces, si ya el Señor nos ha hecho libres de todo lo que nos libertó, a uno los hizo libres de más cosas que otros, como por ejemplo a María Magdalena. Dice que habían 7 espíritus en ella. Y a otros no tenían esa condición, pero de igual manera los hizo libres para la gloria y la honra de Dios, o tenían una condición menos, pero los hizo libres. La libertad de Dios no se refiere a la libertad de hacer cualquier cosa, sino a la libertad de elegir y actuar según su voluntad. O sea, esa libertad que el Señor nos ha dado no es para pararnos en la cabeza
Por eso el apóstol Pablo dice, entonces, porque no estamos bajo la ley, vamos a hacer o a vivir como querramos en ninguna manera. Y entonces nos recomienda que nosotros debemos, en esta libertad que nos dio el Señor, es hacer la voluntad de Dios. Por eso es importante que nosotros día tras día, continuamente, saquemos un espacio para leer las Sagradas Escrituras y para orar. Porque a través de las Sagradas Escrituras es que vamos a conocer al Señor. A través de la oración es que vamos a tener una relación estrecha. Y a través de las alabanzas vamos a honrarlo, a glorificarlo y a exaltarlo al Dios del cielo. A través de reunirnos lo hacemos todo junto, pero compartimos entre nosotros porque la Biblia lo dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía para la gloria de Dios. La libertad implica una liberación del pecado, la muerte y la esclavitud a través de la fe en Jesucristo. Entonces, para nosotros poder tener esa libertad plena e inconmovible, tiene que ser a través de Jesucristo. Porque como les decía hace un momento, hay personas que en medio de la sociedad pueden tener una labor, una profesión, ser comerciantes, en fin, pero pueden estar o están algunos presos de la pornografía, presos de la mentira, presos del incumplimiento y de una serie de situaciones, porque recuerde que esas cadenas las forman los eslabones, eslabón tras eslabón, y se vuelve una cadena pecaminosa, para que me entienda, y se vuelve algo pesado, y por eso la gente mantiene malhumorada y llena de odio, de rencor, de resentimiento, cuando tiene el eslabón en la cadena del no perdonar. Pero cuando Cristo nos hace libre a través de la fe, debemos de mantener esa libertad plena. Y eso es importante, donde nosotros debemos de ser conscientes de que Cristo nos hizo libres. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mire lo hermoso del Señor. Primero dice, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. En Juan 8:32. Y Juan 8:36 dice, y conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Entonces es importante conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues Juan 14:6 dice, yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesús. Entonces, por eso es importante la lectura diaria de las Sagradas Escrituras, para conocer al que es la verdad, para conocer al que liberta de verdad. Él no liberta a medias, Él hace las cosas perfectas y completas para la gloria y la honra de Dios. Pero quiero que atendamos a esta advertencia que encontramos en Gálatas, el capítulo 2, el versículo 4. Y vamos a mirar lo que la palabra nos dice. Tenga la bondad, es tan amable, de buscar Gálatas, el capítulo 2, el versículo 4. Y mire lo que dice, que es donde decimos de ser muy sabios y entendidos. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí Dios nos está haciendo una advertencia, porque lo triste y lo lamentable es que hay hombres que quieren esclavizar a los que Cristo ya ha hecho libre. Me refiero, Cristo nos hizo libre de la mentira, del odio, del alcohol, de la droga, de tantas cosas que cargábamos, que se formaba una cadena eslabón tras eslabón. Pero algunos hombres quieren manipular la sana doctrina, la enseñanza, la misma palabra de Dios, y quieren esclavizar a los hombres. Les quieren imponer cargas que sean tan pesadas que ellos no mueven con un solo dedo. Le exigen a los hermanos, a la congregación o a la grey, lo que ellos no dan. Entonces, por eso aquí dice, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas. Recuerde que el enemigo es sutil y se camufla. Por eso Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y cuál es la respuesta de él? De merodear la tierra.
Porque el diablo, recuerde que la Biblia nos enseña que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que se duerma, el que no esté en relación con Dios, puede ser devorado por el diablo a través del pecado, a través de esos eslabones que van a formar una cadena de esclavitud. Y por eso hay gente que lamentablemente no levanta cabeza y no se pueden levantar, porque el peso del pecado que les asedia los tiene allí. Por eso Dios nos recomienda a despojarnos de todo el peso del pecado, a renunciar a aquello que está haciendo peso en nuestra vida y que no nos deja con libertad buscar el rostro del Señor. A veces puede ser la pereza. ¿Cuántas veces el Señor a través del Espíritu Santo nos llama a la madrugada a muchas personas, y muchas personas dan media vuelta? Algunos se enrollan un poco más en la cobija o se echan para el rincón, y se pasó ese tiempo donde Dios quería estar a solas con esa persona para que le hablase, para que le abriera el corazón, para que le contase o le pidiese la respuesta que Él quiere que le dé. Pero lamentablemente se ha perdido eso. Entonces por ahí dice, y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces empiezan a manipular, empiezan a colocarle cargas a la persona, a oprimirlos, y se creen que son como si fueran los dueños de esas personas. Oiga, qué cosa tan increíble, hermano. Pero lamentablemente esto ha acontecido y está aconteciendo y va a acontecer. A pasos agigantados esto cada día ha crecido, porque ya los hombres quieren o creen que son los dueños de las almas, que las almas les pertenecen. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque hay mucho falso. No solamente, hermano, como dice la palabra de Dios. Mire, ¿sabe por qué el diablo hace esto? Porque primero que todo, él está furioso, porque por la misericordia de Dios pudimos llegar a ser libres de esas cadenas, donde Él era el que tenía el control absoluto y total de nuestras vidas y nos tenía esclavizado. Pero cuando vino Cristo y nosotros le abrimos nuestro corazón, Él entró y despojó al diablo con todos sus demonios y todo el pecado y nos hizo libres. Por eso la Biblia dice que el espíritu inmundo, ¿sabe qué hace? Anda por lugares secos buscando, ¿qué dice? Reposo, y no lo halla. Porque el reposo, el enemigo lo usa o lo encuentra a través del ser humano cuando le da cabida a su carne y al pecado. Por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender que hay que tener bastante cuidado para que el hombre viejo no vuelva a levantarse, mantener en una relación estrecha con Dios. Entonces el enemigo anda furioso porque él no puede. Escúcheme bien, por favor, con atención. Él no puede hacer otra vez de las suyas, porque ya Dios tiene el control de nosotros. Entonces es donde nosotros debemos de entender que ya no le pertenecemos al diablo, ahora somos de Cristo. Porque recuerde que en un tiempo, en una reflexión, una enseñanza, reflexión de bendición, miramos los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y Cristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y cuando al enemigo se le arranca una alma, por así bien decirlo, de su reino, él anda furioso y trata de cualquier manera de volver a esclavizarlo, y usa cualquier medio, usa otra vez aquello en lo que tenía esclavizado a la persona, sea la droga, la pornografía, el alcohol, la mentira, la violencia, lo que haya sido. Pero cuando no logra eso, introduce a personas que se hacen pasar como creyentes, pero son falsos hermanos, falsos pastores, falsos predicadores, gente que tiene una apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Entonces dice el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Por eso es importante que entendamos y que comprendamos, para la gloria y la honra de Dios, lo que la palabra de Dios dice.
que nosotros debemos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, comprender y entender el mensaje del Señor. Y mire, si nosotros nos ponemos a mirar para la gloria y la honra de Dios, que cuando alguien es libre, ¿acaso no quieren volverlo a esclavizar? ¿Acaso no quieren volverlo a tener allí prisionero? Porque cuando una persona vuelve a la libertad, algunos por envidia, escúcheme, porque lo vieron progresar. ¿Cuánta gente no ha ido inocentemente a una prisión? Porque los vieron que estaban progresando honestamente, honradamente, pero le levantaron una calumnia, le pusieron trampas, una redada, una mentira, un engaño, y lamentablemente compraron de pronto alguna autoridad y lamentablemente dieron un dictamen y fue a una prisión. Miren lo que dice Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, miren lo atrevido que es ese espíritu inmundo, el diablo. Volveré a mi casa, porque recuerde que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Mire cómo el diablo sabe que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cuando el hombre lo alberga al mismo diablo y sus demonios a través del pecado, él trata de tomar posesión de ese cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que no le corresponde por supuesto a él. Pero miren lo atrevido que es. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero a quien usted o yo le demos la autoridad, se va a considerar arbitrariamente, en este caso, dueño, un demonio o varios o una legión. Por eso el cuidado que hay que tener. Entonces dice que la haya desocupada porque ya Cristo los expulsó. Barrida porque nos ha limpiado del pecado. Y adornada. Hay una promesa que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Pero ¿por qué está desocupada? También la otra parte. Porque la gente o la persona no la ha llenado de la presencia de Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la relación. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. Ahora, ¿por qué toman posesión? Porque de la única manera que el enemigo puede hacerlo es cuando la persona tiene un derecho legal. Cuando está jugando a ser cristiano, o cuando lamentablemente pecó, pero no se arrepintió de todo corazón y no se humilló delante de Dios y no renunció a ese pecado. Por eso hay que tener cuidado. La vida cristiana es de mucho cuidado, es muy hermosa y muy preciosa, pero hay que valorarla y hay que estar atentos a nuestro diario vivir, a mantener esa libertad que el Señor nos dio, para no ir a caer en ese error y no permitirle a aquellos falsos que vengan a engañarnos, porque el enemigo se hace de las suyas. Por eso, hermano, mire, esto es tan hermoso el evangelio, pero es tan delicado. Por eso la Biblia dice que hemos de probar los espíritus, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos. No todo el que usted vea con una Biblia crea que es cristiano. Mire, la gente que hay donde un brujo, el brujo nunca le ha dicho, ni le va a decir, vaya, récele a Satanás o préndale a una veladora al diablo. No, disfraza las cosas y le dice a la persona, rece 3 Padres Nuestros o hasta una Ave María o préndale la luz a San Garalampio, qué sé yo, pero de una manera disfrazada, pero directamente no le dice que le rece al diablo. Por eso es importante que nosotros la libertad que el Señor nos ha dado, la mantengamos y no nos dejemos engañar.
Porque la Biblia nos advierte, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. ¿A cuál esclavitud? A la esclavitud de la religiosidad, a la esclavitud del monopolio, a la esclavitud de la manipulación, a la esclavitud de estar amenazando al creyente. Mire, ¿cuántos no amenazan a las ovejas? Y le dice que si usted se va de este lugar, sale bajo maldición, o que le va a ir mal, o que se va para el infierno, que porque solamente en el lugar que Dios lo colocó, en ese debe quedar. Pues le cuento que uno debe procurar ser fiel al lugar donde llegó, mantenerse fiel siempre y cuando la doctrina y la enseñanza sea sana y no haya manipulación, no haya abuso de autoridad, no hayan cosas que se salgan de la palabra. Pero es importante que lo entendamos para la gloria y la honra de Dios. Entonces, si nosotros estando advertidos, estamos pendientes, ahora no es que no podamos confiar en los hermanos y vamos a estar prevenidos. ¿Será que este es de Dios o será que este no es de Dios? No, la Biblia dice que si nosotros somos de Cristo, creamos que los demás también lo son. Pero también estemos pendientes, porque por eso Dios nos dejó esta palabra de advertencia. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pueblos de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Pero esa libertad está siendo comunicada para la gloria y la honra de Dios. Y es importante que nosotros podamos mirar a la luz de la palabra del Señor, que hay que tener cuidado con aquellas personas que se introducen, se camuflan para ir a generar discordia, que después de terminado un mensaje quieren echar abajo lo que Dios habló a través de la enseñanza del predicador, o a generar una discordia, excepto que sea algo realmente que se vea a la luz de la palabra y que el Espíritu Santo dé testimonio, pero no es la manera. Lo correcto es llamar a la persona que predicó aparte, como les he dicho en otras ocasiones, a través de reflexión de bendición, como le pasó a ¿quién? A Apolo, que después de que lo escuchó Aquilas y Priscila, lo llamaron aparte y le expusieron más abiertamente el camino. Porque nadie estamos exentos de equivocarnos, como predicadores, como pastores, como líderes, como maestros. Nadie está exento de pronto equivocarse o pronunciar una palabra mal o interpretarla mal o dejarse confundir o dejarse llevar por algún argumento. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos tener en cuenta de no dar ocasión a la carne para no perder la libertad. No le demos ocasión a la carne. Recuerde que el enemigo número uno nuestro, llegamos a creer que era ¿quién? El diablo. Pero resulta que el enemigo número uno de nosotros mismos es la carne. Porque por eso dice la Biblia, ten cuidado de ti mismo, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Y en otra porción de la palabra dice, ten cuidado de la que duerme a tu lado. Y no es de la esposa. En un momento se llegó a pensar que era la esposa, pero no. Está refiriendo a esta carne que convive con nosotros, a esos dardos, a esos malos pensamientos que salen del corazón. Por eso la Biblia dice, ¿de dónde vienen los pleitos y la contienda? No es de lo que combate internamente entre nosotros. Codiciáis y no tenéis. En fin, vamos a mirar en Gálatas, ahí mismo, el capítulo 5, el versículo 13, para que miremos a la luz de la palabra del Señor lo que la Biblia nos enseña y nos dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A eso fue que nos llamó el Señor, a libertad, porque antes éramos esclavos. Pero sin embargo el enemigo trata de usar la esclavitud que teníamos antes para hacernos caer. Y al no poderlo, entonces introduce personas que falsas. Falsos hermanos, falsos predicadores, falsos ministros, con todo respeto, falsos pastores, que llegan con mensajes mentirosos, engañadores, entretenedores, pero que no tienen nada que ver con la doctrina de Cristo. Muchas veces, lamentablemente, es escuchar enseñanzas o predicadores que hablan y hablan tantas cosas, pero no tienen nada que ver con la palabra de Dios, no tienen nada que ver con la doctrina. Y es donde se están saliendo hace rato de esa enseñanza bíblica, centro bíblica. Ya lo bibliocéntrico y lo centro bíblico lamentablemente ha pasado a un segundo plano.
Ahora lo que tienen como primer plano son la motivación, son mover las emociones, son despertar el león que hay en la persona según ellos. Y mire, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y nos hace una recomendación: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, no le demos lugar a la carne. Esta carne es insaciable. Esta carne quiere que la mantengamos saciada del pecado, de lo carnal. Por eso la Biblia nos enseña y dice que a la verdad del Espíritu está ¿qué? Dispuesto. Pero ¿quién se opone? La carne. Para que la carne se opone para que no hagamos a lo que a Dios le agrada. Y el Espíritu se opone para que no hagamos a lo que el pecado nos quiere llevar o a lo que el diablo quiere que nosotros hagamos. Entonces, esta es una lucha continua y nosotros somos los que determinamos a quién agradar, a quién hacer la voluntad de Dios, con quién de realmente. Todo tiene su tiempo, es tiempo de que estemos atentos para la gloria y la honra de Dios, porque Dios está hablando y nos está dando una advertencia, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A eso nos llamó el Señor y nos recomienda solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Porque hay gente que se justifica y dice, con estos tiempos, con estos calores, una para la sed, eso no es pecado. Y encuentra a uno de esos falsos, mentirosos, engañadores que les patrocinen la carnalidad y el pecado. Y dice, sí, Dios conoce y Dios sabe que usted tiene sed y que eso es lo que le quita la sed. Y algunos hasta se atreven a recomendar para salud la cerveza, que es que para los riñones. Oiga, ¿cómo es el diablo de astuto? Hoy en día supuestamente, según el comercio, están creando un vino sin alcohol. Pero ¿sabe para qué llevan a eso la gente? Aunque puede llegar a ser cierto que no tiene alcohol, pero ¿sabe para qué lo lleguen? Para que la gente recuerde esos tiempos, esos momentos donde bebían, donde tomaban. Y aunque esto posiblemente no los embriague, pero entonces van a recordar cómo cogían la botella y cómo tomaban, hasta que les va a despertar la ansiedad, la necesidad, el deseo de probar algo un poco más fuerte. Entonces ya no se van a tomar un vino sin licor, sino ya se van a tomar uno que tenga un poquitico de alcohol, y luego va uno más fuerte y hasta que se resultó embriagándose. Porque esas son las artimañas del enemigo para hacer caer la gente en el error, en el pecado y en la carne. Entonces la Biblia nos enseña, dice, sino servíos por amor los unos a los otros, y es lo que tenemos que hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si Dios me hizo libre, ¿por qué voy a hacer de tropiezo a mi prójimo para que vuelva a ser esclavo, o a mi hermano? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La libertad que el Señor nos dio no es para subyugar a nadie. La libertad que Cristo nos dio no es para estar contendiendo los unos a los otros. Es la verdad que alguno cree que no se debe comer carne. Pues si cree que no se debe comer carne y para usted comer carne es pecado, pues no la coma. Pero no condene ni enjuicie al que come al que come carne, para él no es pecado. Porque a través de la oración los alimentos son santificados. Pero que esto no sea una ocasión para usar la libertad para contender, para tener enemistades, para tener discusiones. Puede presentarse lamentablemente un malentendido en determinado momento, porque como le dije, como seres humanos vivimos y tenemos una manera diferente de pensar, de actuar, de comportarnos, pero la idea es que permitamos que Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, nos forme a través del uno y del otro, a través de un consejo, de una recomendación, de un llamado de atención, de una exhortación, y con humildad la aceptemos para la gloria y la honra de Dios. Porque si no es así, le damos ocasión a la carne, qué peligro tan terrible. Y dice, de esclavos a libres. No se nos puede olvidar esto, hermano. De esclavos a libres. Éramos esclavos. ¿Cuánta gente, hermano? Todos los días en una cantina, en un billar, en una cancha de tejo, jugando
cualquier cantidad de juegos de azar. ¿Cuánta gente no perdió una fortuna en los juegos de azar? Esclavos. Pero si Cristo nos ha hecho libres, miramos lo que dice Romanos capítulo 6, el versículo 15, para que entendamos para la gloria y la honra de Dios, que lo que Dios nos habla es tan cierto, hermano, y es la pura verdad. Y mire lo que dice, que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Sabe usted que la gracia es de mayor responsabilidad y es más delicada que la misma ley? Porque en la ley, quien fuere sorprendido, como aquella mujer que fue llevada en el acto mismo del adulterio, le sorprendieron, ¿debía ser qué? Apedreada. Pero en la gracia, la Biblia dice que cualquiera que mire una mujer para desearla, ya adulteró con ella. Y la Biblia dice que los adúlteros no entran al reino de los cielos. O sea que si la persona lamentablemente llega a morir en ese momento, desafortunadamente su alma se va a perder. Miren lo delicada que es la gracia. La gracia es un regalo inmerecido, que no merecíamos usted y yo, de ninguna manera. Pero Dios le plació, pero es de mayor responsabilidad y compromiso. Dice Romanos 6:15, ¿qué pues? Y pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces es el cuidado que nosotros debemos de tener las cosas bien balanceadas. Cuando una persona se dedica solamente a trabajar y a trabajar y a trabajar y no disfruta de la bendición que Dios le da, es cierto que hay que aprovechar ante todo la juventud cuando hay fuerzas, en vez de estar pensando en divertinajes pasajeros, en vez de estar pensando en tener novia a temprana edad. Piense en proyectarse en un futuro, en ser un profesional. Porque mire, cuántos muchachos y chicas han tenido la oportunidad de parte de papá, de mamá, que Dios le da, de ser un profesional o de ser un empresario, de terminar la carrera y empezar a ejercerla. Pero a temprana edad consiguen novia o la chica consigue novio y empiezan a matarse la cabeza tan temprana edad, tan tiernos. Y entonces están pendientes de la llamada, de si le escribió, si no le escribió, si la vio, si no la vio. Se preocupa. ¿Cuántos se desorientan académicamente? Pero qué bueno que con esa fuerza que tiene el joven pueda enfrentarse y enfocarse ante todo. Primero, a ser un hombre de Dios. Segundo, a ser un profesional, un empresario. Y en su momento oportuno, diga, ahora sí tengo la capacidad de elegir una sabia mujer temerosa de Dios con la cual pueda formar un hogar y sacar adelante esa familia con la ayuda de Dios y la bendición de Él a través de esta empresa o de esta profesión y de este negocio. Y no coger a pajarear, a engatusar la una y luego la otra, o el uno o el otro, no. Entonces, porque dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Escuche, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿A cuál doctrina? A la de Cristo, no a la de los hombres. Por eso muchas veces, hermano, aunque se usa la palabra, pero la gente disfraza sus enseñanzas personales y dice y le llaman verdadera libertad en Cristo y dan talleres para llevar a la gente a ser libre. No, es que así no hay, la gente no se liberta de esa manera, no es a través de un taller, es que Cristo es el que nos hace realmente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces dice el 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Por eso ya ahorita, siendo libres y habiendo sido libres del pecado, debemos de ser personas que actuamos con justicia y con transparencia para la gloria
y la honra de Dios. Porque si nosotros nos descuidamos, hermano, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, no debemos de someternos, como dice la palabra. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El pecado trae muerte. ¿Cuántas personas juegan con su salvación y dicen, no, yo estoy muy joven? ¿Y cuántas personas han vivido y viven una vida doble moral? Lamentablemente, ¿cuántos se han atrevido a subirse a un altar y por años cantar, por años servir en escuela dominical, por años predicar la palabra y tener una doble vida, una doble vida moral? En la iglesia son unos, pero con la sociedad son otros. Y creen que ese jueguito les va a durar para siempre. Pues quiero decirle que Dios es un Dios de misericordia, de compasión, de oportunidades. Pero un día la copa de la ira de Dios se llenará y se acabará esa misericordia. Y si la persona no aprovechó y no se arrepintió, va a tener serias consecuencias. Y es donde nosotros debemos de entender y comprender para la gloria y la honra de Dios. Entonces, que nosotros podamos acatar que de esclavos a libres hemos sido para la gloria y la honra de Dios. Ahora, no podemos olvidar que hemos sido llamados por Dios. No, nosotros no estamos en Cristo porque nosotros decidimos por nuestro propio medio. Nosotros no buscamos a Dios. Vaya un momentico a 1 Corintios, el capítulo 7, el versículo 20 al 24, para que miremos lo que la palabra de Dios nos recomienda. Y mire que dice, cada uno, este capítulo ha tenido una mala interpretación, pero por eso hay que leerlo detenidamente. Y quiero que usted me acompañe en el capítulo 7, versículo 20. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. En el estado en que fue llamado. Escuche. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Porque si el que lo llamó a usted siendo esclavo, en aquel tiempo eran esclavos de los hombres porque se compraba la gente como esclavo. Pero si Dios te llamó hoy en día siendo esclavo del pecado, dice, no te dé cuidado, que el que te llamó te va a libertar. Y sigue diciendo, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Esta segunda parte es importante. Cuando yo entiendo que la mentira no es de Dios, es del diablo, yo tengo que desecharla. Por eso dice la Biblia, desecha la ira, desecha el enojo. Si me doy cuenta que esto no me favorece, que esto afecta mi relación personal con Dios, mi relación familiar, mi relación en medio de la sociedad, debo desecharlo. Huye de las pasiones juveniles. Entonces, si sé que la masturbación, la fornicación, la pornografía y todo esto corta mi relación con Dios, entonces tengo que procurar ser libre para la gloria y la honra de Dios. Porque hay gente que lamentablemente no ha sido totalmente libre, aunque el que nos llamó y Dios hace las cosas perfectas, porque hay gente que no le pone el más mínimo interés. No se preocupan por un cambio. Dice el 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo, pero ya no esclavo del pecado, sino esclavo para servirle, como leímos ahorita en Romanos, para servirnos los unos a los otros, esclavos de Cristo, no esclavos de los hombres. Porque por eso los hombres, cuando le dan libertad a su ego, a su prepotencia, a su orgullo, ellos quieren esclavizar a la gente y someterlos a lo que ellos aprendieron mal, pero que así aprendieron y así tiene que ser y así lo aplican. Y son misericordiosos. Solamente quieren que se les complaza sus caprichos y los disfrazan a través de la palabra. Y privan a esa gente que compartan en familia o que respondan por sus hogares. Mire lo delicado que es esto. 23.
Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, sea a nivel congregacional o a nivel social. Vuelvo y le digo, debemos de someternos a la autoridad, sí, de respetarla, sí, de honrarla, sí. Pero cuando nos quieren esclavizar y nos quieren imponer yugos que ellos no mueven con un dedo y no respetan nuestra privacidad con el Señor y nuestra relación en familia, hay que orarle al Señor y tomar una sabia decisión para la gloria y la honra de Dios. Entonces, por precio fuisteis comprados. ¿A qué precio fuimos comprados? Usted y yo. ¿Cuál fue el precio que Cristo pagó por nuestra libertad? La sangre de Él. No hay otro precio. No hay nada que se compare. Es un precio inigualable. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto debemos de permanecer para con Dios en el estado en que fue llamado. Si Dios nos llamó y estamos siendo esclavos, mira, hay gente que, por ejemplo, Dios la llamó, pero es esclavo de licor. Y hay gente que Dios la libertad de una, porque esa persona tuvo un encuentro con Cristo. Pero hay personas que les cuesta y tienen una transformación, una libertad progresiva, así como los milagros. Hay milagros que son instantáneos, pero hay unos que son progresivos. Por ejemplo, aquel hombre que era ciego y el Señor Jesús le hace algo en los ojos, le echó lodo, le echó lodo en los ojos y le dijo, ve y lávate. Y le preguntó, ¿qué ves? ¿Cómo ves? Le dijo, veo los hombres que caminan como árboles. Y volvió, ve y lávate al estanque de Siloé. Y se lavó y dijo, ahora veo bien. La obra de Dios es perfecta, que con todos no acontece lo mismo de la misma manera, porque el propósito de Dios con unos es uno y con otros es otro. Entonces, por eso es importante que nosotros lo entendamos. Y recordemos que la libertad debe ser sin pretextos, sin pretextos. Y para concluir, vayamos a 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 15. Y allí vamos a encontrar por qué la libertad que Dios nos ha dado debe ser sin pretextos para la gloria y la honra de Dios. ¿Por qué está la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No es que Dios me perdona. Y sí, Dios perdona. Entonces la gente se revuelca en el pecado y dice, no, yo después voy y le pido perdón a Dios. Y entonces se justifica y como pretexto dice, pero si David pecó siendo un hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo perdonó. Y la persona, escúcheme, planea pecar. Bien sea adulterar, robar, mentir, lo que sea. Pero eso ya lo hacen premeditadamente. Y entonces por eso dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y un siervo de Dios es ¿qué? Obediente. Y dice el 17, honra a todos, amados, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Por eso es importante que nosotros podamos entender las escrituras. Cuando somos libres, amamos, nos amamos entre todos. Y como les decía, puede haber un malentendido en determinado momento, pero para la gloria y la honra de Dios vamos a arreglar la situación y a seguir adelante. Y dice el 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No, es que como mi patrón es cristiano, entonces yo llego tarde, yo le cobro más caro, yo le doy menos o más, le cobro, qué sé yo. No, hay que ser justos para la gloria y la honra de Dios. La libertad que Dios nos dio, no la usemos para pretextos de hacer lo malo. Porque mire, dice, la libertad en Cristo es un concepto central en la teología cristiana, que se refiere a la libertad, a la liberación de las cadenas del pecado y de la esclavitud a través de la relación con Jesucristo. Esta libertad implica ser libres para obedecer a Dios, para amar a otros
y para vivir una vida plena y significativa. La libertad en Cristo también significa estar libres del miedo, la culpa y la vergüenza, y tener la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. Eso es lo que Dios quiere, que disfrutemos la libertad, pero no que usemos la libertad como pretexto para hacer lo malo. No. Dios sabe que yo tengo necesidades de tener relación sexual, y entonces, como no se puede con mi esposa, va y busca un servicio sexual o busca una amante y cree que eso está bien. No, eso es pecado delante de Dios. Dios sabe que yo tengo una necesidad económica y que el sueldo no me alcanza, y pues esta plata sobró y el patrón no se va a dar cuenta. No hay problema. No, Señor, eso está mal delante de Dios. Por eso es importante que la libertad la usemos para glorificar y exaltar a Dios, para servirle y para ganar a otros, para que la gente diga: oiga, pero es que era que este tipo era esclavo de la droga, este tipo era esclavo de los juegos de azar, este tipo era esclavo del alcohol. Y puedan ver el testimonio y digamos: sí, era, pero Cristo me hizo libre para la gloria y honra de su nombre. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por su palabra y por la libertad que nos ha dado, y le pedimos que nos ayude a permanecer en esta libertad que nos ha dado? Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor amado, porque creemos que tú eres el que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y que contigo somos más que vencedores. Gracias por esa libertad que tú nos diste, que nos has dado, Señor. Gracias por esa transformación, por esa obra que has empezado. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer en esa libertad. Ayúdanos a mantener en esa libertad para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Te damos muchas gracias. Y mira aquellos que han perdido esta libertad, que se han desanimado tal vez por un mal testimonio, que han flaqueado o que por un momento fallaron, pero no tuvieron las fuerzas para acercarse nuevamente a ti. Te pedimos que les vuelvas a traer con tus cuerdas de amor hacia ti, Señor amado. Aun aquellos que se han distorsionado la verdad, Señor amado, tú eres un Dios de oportunidades. Muchas veces lo han hecho por falta de una sabia interpretación, o porque alguien les ha aconsejado, les ha guiado mal, pero tú eres un Dios de misericordia y compasión. Que esa libertad que tú les diste, ellos la recuperen en el nombre de Cristo Jesús, y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo, para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Mis amados hermanos, amigos, familia, si Dios nos permite, nos veremos en otro tiempo de reflexión, de bendición. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Recuerden nuestro lema: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pasa. Bendiciones para todos. Dios los bendiga.